Banco República. Y en 12 cuotas, la primera es gratis. Mira, lavarropas Llames automático, 8 kilos de capacidad, $343. Y acuérdate que si pagás en 12 cuotas, la primera es gratis. Solo los jueves, solo en Vía Confort 2507-3883. Y con Vía Confort vino a acompañarnos en el programa de hoy por otros temas. El diputado por el Partido Colorado, fiscal retirado, Gustavo Subía. ¿Cómo le va? Señora, buenas tardes. Bienvenido, bien. Un poco asustado estoy. ¿Por qué? Por García. Porque lo nota que... Lo noto con un discurso diferente al habitual y con muy maninista. Con un corte de pelo también diferente al habitual. Bueno, de a poco es tema de tiempo. Usted siempre rumbeando para lo militar, ¿no? De tira, no, señor, es genético. Simplemente constato. Yo constato hechos, nada más. Bueno, encantado de estar acá. Muy bien. Antes de ir al tema un poco que nos convoca, este último episodio que ha generado bastante revuelo, ¿qué tendría para decir? Nos referimos al arresto en Punta Carretas. ¿Vio el video? Vi muy liminarmente hoy de mañana un video de un revuelo de gente y... Lo podemos pasar para aquí. A ver, mejor. Son fumamos un poco, obviamente, ¿no? Se ve por allí un policía tratando de llevar a una mujer que había sido denunciada por robo y se ve así un civil que se mete de alguna manera a increpar al policía, como a impedir el arresto. Hay mucha gente que entiende que la policía hizo lo que tenía que hacer, que la mujer estaba desacatada, que el policía no empleó ninguna herramienta que podría haber sido, sí, acusado de abuso. Y hay mucha gente, y de hecho la policía ya subió a Twitter que va a denunciar al hombre que intervino, al civil que se mete en el medio, ¿no? Y por otro lado hay mucha gente que denuncia que sí hubo abuso policial según el mismo video, ¿eh? O sea que ante lo mismo, unos dicen una cosa y otros interpretan otra. ¿Usted ve esto y qué piensa? Bueno, tan lindo para hacer una pequeña reflexión ahí. Esos cuentos chinos simbólicos que hacen referencia a 5 ciegos tocando un elefante. Y cada uno, al tocar una parte diferente del elefante, observa algo diferente. Bueno, es propio de la naturaleza humana que cada uno ideologiza lo que está viendo, lo tramita a través de su propia ideología y entonces ve cosas diferentes. Del punto de vista legal, hoy se creó por la LUC, esa figura represiva, esa ley represiva, se creó una nueva figura que son las personas que impiden el procedimiento policial. Así que no se veía mucho, lo pusieron borroso, lógicamente, sí, pero por lo que se veía, si una persona interviene evitando un procedimiento policial, no existiendo en ese procedimiento, de acuerdo a su valoración, un exceso manifiesto, esa persona puede ser imputada de delito. Bueno, lo van a acusar justamente, bueno, van a denunciarlo. Y después la reflexión general. Estamos siempre en estos eventos ante personas que nunca en su vida detuvieron a otra persona, miran de afuera y obviamente al ver violencia suponen que diciendo tranquilos muchachos todos los vamos a solucionar. Es el absurdo, un absurdo además muy uruguayo. Ustedes habrán visto las detenciones que realizan funcionarios policiales americanos o canadienses. Yo he visto. Me han asustado un poquitito. Sí. Unos golpes secos, en la espalda, unos golpes secos. Exagerado, no, pero se refiere a golpes que parecen golpes secos, de artes marciales, sí, que no quedan a la gente. Una detención a la uruguaya, por favor. Ahora todo el mundo se mete y opina. Verónica, por ejemplo, en otra esquina, mira eso y le pareció demasiado... Casi que torpe, ver tanta ida y vuelta con la gente. Tal vez quienes estamos mirando esto de afuera estamos acostumbrados a ver determinadas escenas con cierta pericia, y no estoy hablando de abuso, ¿no? Pero cuando uno mira a esta mujer en el suelo, uno se hinchando por una pierna, después la suelta, este policía, digamos que a los empujoncitos con la persona que intercede, ¿no hay también un poco de falta de preparación de nuestra policía para actuar bajo determinadas circunstancias, como puede ser esta, que no es una detención común, claro, porque está frente a un público? Que no estoy hablando de abuso, estoy hablando de cosas falta que hemos de visto, pericia, eso es lo que... falta de pericia, lo hemos visto en otro episodio en un ómnibus, cuando un efectivo policial se baja y emprende... bueno, pero eso es distinto, ahí hubo Ahí es mucho más cuestionable la necesidad del policía de seguirle pegando a la persona. Pero también lo vimos como si uno mira de afuera y le saca el uniforme, no parece un acto policial, sino una reyerta entre dos personas que están en la calle, dos civiles que están en la calle. Bien, yo diría
que la policía está disminuida, no es que no tenga pericia, está disminuida frente a los ojos de un país que durante muchos años y todavía ahora se cimentan en base a mentiras, procedimientos de abuso policial. Me remito siempre a los procedimientos del funcionario municipal, de Garzón y Millán. Entonces, la policía la veo disminuida. Yo creo que tendría que haber actuado con mucho mayor contundencia para evitar el aspecto ese estético que usted ve, que es no me meto a fondo. No es solamente un aspecto Otras policías del Sí, mundo pero ahí sí le hubiera caído seguramente hasta Bueno, pero denuncia si del estamos Instituto de Derechos hablando, Humanos. pero si estamos hablando de una figura delictiva que existe, que ya está y que en definitiva se va a usar ahora, bueno, tal vez habría que La haberlo pregunta que yo detenido en les vez de haría estar es, empujándose ¿alguno de ustedes media hora con esa detuvo a persona? algún delincuente alguna vez? ¿Detuvo? No, por eso Bueno, esa es la pregunta. Yo, lamentablemente, no solamente tuve que detener, sino que en los juzgados tuve que intervenir enfrentándome a delincuentes y, por supuesto, hubo sangre. Es decir, detener a una persona en circunstancias de respetar su integridad física es lo más difícil que hay. Ahora, no respetando la integridad física de la persona detenida es un bollo, porque elemento contundente y a otra cosa. Ahora, en estas circunstancias, por eso le decía, ve una policía todavía tímida. Yo preferiría una policía más efectiva al momento de hacer la detención. Pero claro... Pero su vida, imagínese, tendría que haber sido contundente con la mujer desacatada, con el vecino que se incorpora y con los que iban a saltar después, si veían a la policía contundente lidiando con el arresto. Sucede que la policía contundente es peor vista todavía que la policía que no tiene esos patrones estéticos al actuar. No se olvide también que en las películas vemos la simulación de una detención. Manos arriba y todos los delincuentes levantan las manos. No es así. En el Uruguay usted le dice manos arriba, el delincuente no levanta la mano. A ver, no estamos hablando de aspectos solamente estéticos, ¿no? Digo, no estamos hablando solamente de estéticos. Le ironizaba un poquito en el sentido de que... Si usted no tiene pericia para actuar como una persona que acaba de hacer un robo menor en un shopping y un señor que se está metiendo, uno se pregunta cómo será... Lo que sea policía hombre y mujer, lo de que tiene que ser una femenina... ¿Y cómo hacemos frente a un delito, cómo hacemos si no tenemos presencia femenina? Está claro, pero eso puede haber tenido algo que ver ese elemento... Puede haber tenido, de acuerdo a mi experiencia, no lo puede tocar, supuestamente. Es más difícil de tener una mujer que de tener un hombre muchas veces, de acuerdo a mi humilde experiencia. Es más difícil. ¿Por qué? Porque la mujer se prevalece de su condición femenina sabiendo que eso le va a dar más aptitud. En definitiva, y yo creo que el tema de las instrucciones, si podemos, es un tema importantísimo. En definitiva, la policía sigue siendo vituperada, la policía tendría que ser más contundente al momento de los procedimientos, de alguna forma todavía es un procedimiento casi civil, pero eso es propio de una policía que ha sido castigada reiteradamente, incluso con denuncias mendaces. Vuelvo a aquella el funcionario municipal dijo que le habían disparado con un arma de fuego, no se probó, y el fiscal... En lugar de procesar a ese funcionario municipal por simulación de delito, lo dejó libre. ¿Por qué? Entre otras cosas por las instituciones generales, que capaz que podemos hoy tratar el tema. Bien, vamos entonces a las instrucciones generales, porque además supongo que acá, creo que todo el mundo, nadie advirtió abuso policial, ¿no? De lo que habíamos visto en esa reflexión inicial. No, abuso ¿verdad? policial no, y sobre la pericia que dice ella, se hizo un procedimiento... Se detuvo a la persona, se controló a la persona que agredió. Yo creo que, más allá, el procedimiento parece haber sido efectivo y bueno. Quizás, como dice su vía, un poco desprolijo por el forcejeo, pero prefiero eso antes que saque una cachiporra. Yo prefiero a ese policía inexperiente y no su vía que me agarre, ¿no? Dice Gustavo, justo en la tanda aproveché de escuchar lo que dijo Heró, del director, el jefe de policía. El jefe de policía, sí. Que me pareció interesante porque es un viejo policía con lo que se llama mucha cancha, ¿no? Mucha calle. Y dijo una cosa a propósito del individuo que interviene. Dice, el hombre estuvo mal y dijo, probablemente influenciado porque la persona detenida era una mujer. Lo estoy repitiendo lo que dijo el jefe de policía, Quiero decir que seguramente esos asuntos pudieron haber influido, según el jefe de policía, no es el que sabe estas cosas, no yo. En todo caso, no sé, lo que le escuché decir al jefe es que lo tenía como un dato menor, un hecho menor y que creo que no... Bien. Nadie debía ir a prisión por eso, según lo que lo vi recién. Hoy hay una figura penal nueva, que es entorpecer el procedimiento policial, y en lo particular me parece perfecto. Bien. Además hay otro punto, hay otro punto, y es cuando en un tuit ponen vecinos de Punta Carretas denuncian que hubo abuso policial al arrestar a una mujer.
enseguida hay otro tuit que dice, no eran vecinos de Punta Carreta, era gente cualquiera que estaba paseando por el lugar. O sea, como que tampoco es que el barrio, decidió, vio ese espectáculo y entendió que había... No, las cosas hay que decirlas como hay que decirlas, no dejándose llevar por el mar, ¿no? Que si tú no vives en ese barrio no tengas derecho a que se haga. Por supuesto, pero plantearlo como los vecinos de Punta Carreta es como que son los que tienen la palabra más autorizada porque son los que vivían ahí y estaban ahí. Y eso bueno, es ideologizar, sí. Señora, lo que todos sabemos que se hace, ideologizamos Es todos una los lástima partidos. que ¿Sabe se que haga de esa manera? la puerta de los shopping es uno de los lugares más peligrosos del Uruguay? Porque ahí se marcan personas, luego se las sigue y luego se cometen los delitos. La puerta de un shopping, y con esto no le quiero hacer publicidad oscura a ningún shopping, las puertas de los shopping son lugares peligrosísimos. Así que, y obviamente no operan solo. El que va a trabajar lleva acompañantes que intervienen al momento de que hay un problema. Y son los primeros que se tiran al piso. Pero por favor, las obras de teatro maravillosas que yo he visto en los juzgados, casi uno se para y aplaude, dice bravo, bravo. Otra, los muchachos tienen un repertorio, pero espectacular. Lo lindo es cuando se corta el telón, que es cuando el juez, estoy hablando del proceso antiguo, cuando el juez procesaba. Entonces, cuando el juez procesaba, el tipo dice, bueno, ya perdí, sí, perdí. Ahora te cuento, yo me mandé 14 rapiñas, me agarraron por esta, pero es así, es así. Bien, vamos entonces a lo que le interesa a su vida, ¿le parece? Que Sí, son las señora. instrucciones generales. Nosotros teníamos en estudios, creo que ayer fue, ¿no? Al penalista Ojeda, o antes de ayer. Antes de ayer, al penalista Está en Ojeda. contra. Que era contrario a un artículo dentro de lo que es la ley de presupuesto que pretendía derogar las instrucciones generales o cambiar algunos artículos de las instrucciones generales. Algo que se introdujo, ¿no? Junto con el nuevo Código de Proceso Penal, que tuvo sus detractores en su momento. Siempre fue su vía usted uno de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, la otra mirada es la que planteaba Ojeda. No, es un riesgo sacar estas instrucciones. Finalmente, el problema son las instrucciones, lo que contienen las instrucciones, no es un tema de instrucciones, sino de su contenido, o de quien dirige la Fiscalía. Bueno, el riesgo de sacar las instrucciones sería, en parte, volver a un sistema que desde hace 150, 180 años nos ha regido. Es decir, el juez instructor, con los fiscales trabajando, que tenía sus muchos defectos, pero obviamente de la justicia uruguaya de hace años, en general, no había, más allá de críticas genéricas, otras críticas. Las instrucciones generales no estaría mal. Yo quiero rememorar que hace ya 4 años, en la Asociación de Fiscales, el fiscal Díaz mandó el proyecto de instrucciones generales. Yo mocioné para votar en contra, yo no quería instrucciones, quería sugerencias de la Fiscalía y ahí vino una discusión que siempre es pertinente que se tenga y se perdió por un voto. Quiere decir que cuando la Asociación de Fiscales trató este tema, se perdió por un voto y se decidió aprobar, darle el visto bueno a las instrucciones generales. Pero la Asociación de Fiscales estuvo dividida 49,5 contra 50,5. Parejo, sí. Entonces, las instrucciones generales. Yo le quiero relatar un hecho puntual de cómo operan las instrucciones generales. Así no nos quedamos en la teoría de si son buenas. Son órdenes que el fiscal, a través de un consejo consultivo, emite a los fiscales y le dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer lo otro. Bien, pero en la naturaleza de la herramienta usted no la juzga, juzga el contenido puntualmente de estas. El contenido, no, y el concepto de instrucción. O tenemos independencia técnica o nos mandan a hacer los mandados. Vamos a empezar hablando claro. La independencia técnica es confiar en el ser humano fiscal. Y la no independencia técnica es confiar en un ser humano fiscal, que es el fiscal de corte, porque es el que arma el partido. Entonces, entre confiar en uno solo o confiar en 300 y pico de fiscales, yo, en lo particular, prefiero confiar en el buen tino de 300 y pico de fiscales que no hacen lo que quieren, como creo que se dijo acá hace unos días. Son 350 fiscales que tienen un código de proceso penal, un código penal y una cantidad de reglamentaciones, no instrucciones generales. Así que los fiscales, cuando yo era fiscal, no hacía lo que quería. Y ahora me gustaría centrarme en un ejemplo de las instrucciones generales para que ustedes vean dónde está el problema. Hay un sistema, que todos ustedes lo conocen, que se llama proceso abreviado. Sí. La persona imputada de delito va y tiene la capacidad de haber un descuento de la condena al momento de llegar a un acuerdo. El proceso abreviado en el Código de Proceso Penal, que fue sancionado por el Parlamento con legisladores y todas las garantías de un sistema democrático, se habla de que si el imputado acepta los hechos,
se puede proceder a hacerle el descuento de la pena. Eso lo dice un código que es una ley que emitió el Parlamento, que pasó por todos los tamices parlamentarios. ¿Y qué dicen las instrucciones generales, concretamente la instrucción general número 6, justamente respecto al proceso abreviado? Que el fiscal y el defensor podrán negociar los hechos. Entonces, a ver si nos entendemos, porque acá sí, lamento ser un poquito abogadito, pero es necesario ponerse en la detención de la letra. Entre que la persona confiese a que la persona negocie, creo yo que no hay que ser muy alertado para darse cuenta de la barbaridad a la que podemos llegar. ¿Pero qué es negociar los hechos? Señora, la palabra negociar ya de por sí indica que hay cosas que se tratan como mercadería, negocio, es decir, busco mi optimización frente a ese intercambio. Negociar en los hechos es que un homicidio muy especialmente agravado que puede llevar a 25 años de prisión, se puede negociar y puede ir a un homicidio simple que lleva 6 años de prisión. Se puede negociar una rapiña que es por distinto a confesar y te descuento. Completamente diferente. Ahora, pero a ver si termino, a ver lo más importante. ¿Pero cuánto te descuento? No, pero déjeme la frase final porque si no queda... Sí, cómo no. La ley marca un procedimiento, sí. Pero la instrucción general, si pusiéramos en la pirámide de Kelsen famosa, la instrucción general es un acto administrativo, está por allá abajo. Y sin embargo, la instrucción general que se le da a los fiscales es de una capacidad operativa tan grande al decirle negocia, cambiame una estafa por una apropiación indebida, cambiame un hurto agravado por un hurto simple es decir, negociar es terrible. Entonces, ¿qué les quiero dar con esta idea? Y puedo seguir con otras instituciones. La priorización, determinados delitos importa perseguirlo, determinados delitos no importa perseguirlo. Hay gente que le dice, ¿cuál es el problema que a usted lo hurtaron? Bueno, yo como fiscal no estoy obligado a perseguir los delitos de hurto porque me lo dice una instrucción general. A ver, ¿me permite hay un espacio? ¿Cómo no? Después vamos a volver, me gustaría realmente sí, me gustaría esta idea afinarla más. Sí, porque no estaría advirtiendo en los hechos cuál sería la gran diferencia entre lo que propone la ley y la instrucción. ¿Por qué? Porque la persona confiesa, contra eso se permite el proceso abreviado, sí. Confesás, proceso abreviado, descuento en pena. ¿Cuánto le vamos a descontar? ¿Es eso lo que se negocia? ¿O se negocia el tipo de delito? Te confieso tal delito, pero vamos a poner, no sé... En la ley no se puede negociar el delito. ¿Se descuenta la pena? Se puede descontar. Pero a ver, permítanme lo siguiente. Hace 20 años, la confesión era una forma de descontar penas. Se le hacía un descuento a la persona cuando confesaba. Así que la ley tampoco no hace una cosa tan nueva. Lo terrible, repito, la ley acá arriba, bueno, la Constitución en el techo, la ley acá, la instrucción general acá abajo. Pues la instrucción general le quita a la ley la decisión de que una cosa es confesar y otra cosa es negociar. Es un ejemplo. Pero al punto que yo puedo haber realizado un copamiento que tiene muchos años y lo puedo negociar y que me lo pongan como rapiña. Exacto, exacto. ¿Sabe lo que dicen los defensores? Porque en todo esto están los defensores de esa posición. Sí. Y es muy interesante después una anécdota que ayer con el doctor Díaz tuvimos en el Parlamento, porque él me recordó eventos, y es verdad, porque trabajamos con el doctor Díaz mucho tiempo, él como juez, yo como fiscal en Maldonado, y obviamente en ciertas situaciones límites, los fiscales, en ciertas situaciones límites... Más vale pájaro en mano que 100 volando, eso. Se lo cuento el ejemplo que fue muy pintoresco, porque yo suponía que el doctor Díaz lo iba a recordar después que en el Parlamento yo hice una pequeña andanada, muy liviana, pero una pequeña andanada contra las instituciones generales. En Maldonado sucedió una madrugada que unos chiquilines salían borrachos, se toman a golpes de puño, y sucedía, como sucede con las hinchadas de fútbol, que a veces como trofeo o como forma de generar más daño en la otra persona, se le sacaba, llevaba creo que una riñonera, se la sacó, la tiró, después se perdió la riñonera. Eso técnicamente podía llegar a ser una rapiña, técnicamente. ¿Por qué? Porque hubo un despojo de la persona. Sucede que a veces, hasta yo, García, como fiscal, tenía raptos de humanidad. Esto significa... Pocos, pero algunos, y ese que lo tuve ayer lo recordaba el doctor Díaz en el Parlamento, abonando su tesis de que a veces la tipificación se flexibiliza. Y yo quise explicarle, después la conversación, no quise monopolizar la palabra, que una cosa es hablar de un tema entre gurises en la madrugada, borrachos, y no procesar por rapiña, que obviamente ese tipo iba a ir para adentro en una situación. Y otra cosa es que el fiscal,
solito su alma con el defensor, porque la negociación se hace en la Fiscalía, en un sótano de la Fiscalía, no se hace en el juzgado, como antiguamente de alguna forma el juez intervenía cuando había no una negociación, pero una especie de acto humanitario. Sí. El fiscal solo con el defensor negocia. ¿A ustedes les parece que es republicano, que ingresa dentro de las garantías del debido proceso, que en la calle Cerrito, en los sótanos que yo los conozco de la calle Cerrito, con una puerta que se cierra, el fiscal y el defensor y el indagado negocien? Negocien, y después lo que ahí se firma se lleva al juez, y el juez, como no sea por un defecto formal, no puede intervenir. Entonces, es una barbaridad. Ahora, si usted me apura y me dice, entonces, ¿reventamos las instituciones generales? No. Hay que buscar algún mecanismo, por eso yo hablaba de las sugerencias generales, donde los fiscales van a estar bien avenidos a respetar ideas de trabajo en equipo, ideas de trabajo en cuerpo, ideas de cómo diligenciar las pruebas y todo, pero sin violentar. Esa es una parte. Y la otra, muy breve, después si quiere profundizamos, es la instrucción general número 6, dice en qué delitos hay interés en perseguir. Y por eso salió Larrañaga diciendo, ¿y el abigeato? ¿No hay interés en perseguir el abigeato? Y la respuesta es no. ¿Y el hurto? No. ¿Y la estafa? No. Está para la rapiña, para el copamiento, para los delitos de lesa humanidad, para los delitos de tortura. Hay una gran cantidad de delitos que sí está el interés en perseguir penalmente y para otros la intención es no perseguir penalmente. Eso, a mi juicio, y por eso me opuse en aquel momento, hace 4 años y me sigo oponiendo, no es lo debido en un sistema de derecho que dé garantías a la población. Por eso la gente dice, pero ¿y cómo el fiscal hizo eso? La gente ve la televisión y dice, pero mirá lo que hizo, mirá la pena que le imputan. Lo que la gente no sabe es que a los fiscales se los está, de alguna forma, controlariando por las instituciones generales, impidiéndole que puedan pedir. Entre otras cosas, yo por eso me fui a la Fiscalía cuando sentí que este sistema no funcionaba y no daba garantías a los ciudadanos. Que haya más de 1.500 personas presas más que antes. Me parece poco, señora. No es poco, un argumento... muy poco. No es pero un argumento pero esperen, no es un argumento a favor de quienes entienden que le hizo bien al sistema, las instrucciones, por ejemplo, y el nuevo código. Las instrucciones dejaron gente afuera a rolete. Le hago una regla de 3 sencillas, lástima que no traje los números ahora. En el 2002 había aproximadamente unas 8.000 rapiñas y unos 5.000 presos. En el 2019 tuvimos unas 29.000 y pico de rapiñas y tenemos 12.600 presos que se llenan la boca como diciendo, pero qué cantidad de presos. Mi regla de 3 me daba para mantener los porcentajes del 2002 que hoy tendríamos que tener 20.800 presos. Bien. Y eso nada más que por mantener. Bien. Panelistas. Margarín. Menos mal que no monopoliza la palabra, no le gusta monopolizar la palabra. Margarín. No, perdón, tengo algo para decir, pero sobre esto último, hoy deberíamos tener 20.800 presos. No, deberíamos no. Para mantener el 2002. Yo creo que tendríamos que tener 40.000, pero para mantener el 2002 tenemos... Lo dijo Guarteche, por favor. No, yo lo estoy preguntando. Una consulta, las instrucciones son elaboradas por una comisión que integran varios, Ministerio del Interior, está incluso el Ministerio del Interior. Ministerio del Interior no. No está el Ministerio del Interior. Está la cátedra, el Colegio de Abogados, un representante de la Fiscalía. Yo fui como representante de la Fiscalía muchas veces, siempre perdía. No sé por qué. Pero hay un representante del Poder Ejecutivo también. Hay un representante del Poder Ejecutivo. Por eso son varios los que opinan, ¿no? Las instrucciones no son un capricho de Díaz, que se le ocurrió decir eso. Hay varios que opinan. Me deja ponerlo en el entorno. Sí, entonces. Pero el representante del Poder Ejecutivo bien podría decir el abigeato es una prioridad. En este caso, ¿no? Por ejemplo, que si Larrañaga está enojado porque no está una prioridad. Y pierde. Pierde. Digo, pero hay una comisión, no son un capricho del fiscal. Pero la pregunta que yo le quería hacer, primero, ¿las instrucciones son obligatorias para los fiscales o son una guía de trabajo? Con sanción grave. Con sanción grave, está, correcto. Y respecto a la integración de ese cuerpo, permítame decirle que cambiadas las orientaciones políticas de los gobiernos, cambian muchas cosas. Ese cuerpo de fiscal, de la comisión honoraria, que es Díaz el que propone los proyectos. Esa comisión honoraria no propone nada, los propone el fiscal de corte. Hasta ahora, todos los proyectos que el fiscal de corte propuso, ¿qué pasó? Todos fueron aprobados. Y cuando son correctos. Capaz porque son correctos. Vos digo que tiene la razón en su vida y todos los demás se equivocan. Yo dije, hice una valoración, simplemente di la información de que todos fueron aprobados. Y cuando la Asociación de Fiscales se opuso, siempre estaba en minoría.
Hay formas y Pero formas. quizás sea mejor mejorar el procedimiento que dejar librado a 300 criterios de 300 fiscales en todo el país, que uno se le ocurre la vigiato, a otro se le ocurre el hurto, al otro... Pero no es razonable, no es razonable que exista una línea general de trabajo que esté... Volvemos a lo mismo. Que todas las partes estén Para de ustedes es acuerdo. razonable que una instrucción diga que se puede negociar cuando la ley dice que no se puede negociar, sino que simplemente la confesión... ¿Para ustedes es razonable? No, pero sin ir a cuestiones particulares, como concepto general, ¿no sería bueno que hubiera una Pero eso instrucción? ya lo dijo el propio Pero yo Subía, hablé de sugerencias generales, claro. Bueno, quizás. Los fiscales no pertenecen, los conozco, no pertenecen al tipo de gremio que dice, no, no vamos a trabajar, siempre hay excepciones, pero es un gremio que se toma las cosas en serio. Por lo tanto, las sugerencias generales. El ejemplo que le acabo de poner, como una instrucción general deteriora la ley, y entonces dicen, es una instrucción general, es el fiscal que no la cumple tiene falta grave. Entonces, ¿en qué país vivimos que el acto administrativo, aunque sea por una comisión, que después podemos hablar, aunque sea... El acto administrativo tiene más valor que la ley? Y el ejemplo que le pongo es claro, es suspensión del condicional del proceso versus instrucción número 6. En los dos están representados estos. Y cuando dice la ley, perdón, la instrucción, que determinados delitos hay que perseguir, ¿a usted le parece que se persigue la rapiña y no se persigue el hurto agravado y la estafa? Bueno, pero entonces están mal hechas las instrucciones, pero no es que las instrucciones sean malas. Son malas las... propuesta no es, No es porque la malo el propuesta instrumento. no es, justamente, porque la propuesta no es modificar algunas de esas instrucciones. Porque pertenecen las instrucciones a la autoridad de los fiscales de corte. Si este fiscal de corte se va, vendrá otro fiscal de corte. Y contra un parlamento, que somos unos cuantos más que estamos mirando las cosas con 8 ojos, frente a uno solo que determina cómo quiere y ante sí y por sí las instituciones generales, no podemos tolerarlo. Lo que pasa es que de las instituciones generales no se ha hablado. Pero usted mismo plantea, nos contaba que, y de hecho es una comisión honoraria que formuló esas instrucciones, ¿no? No la formuló. ¿Cómo que no? La formula el fiscal de corte y la pasa a estudio de esa comisión. Bien, lo que sea, pero esa quién las comisión aprueba? fueron integrantes de la comisión. sociedad No, civil, la Facultad de comisión. Derecho, Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, fue aprobada por varios frentes esas instrucciones. Pero vamos a hablar un poquito, eso que es difícil, que lo hablamos cuando cortan y vienen los comerciales y no lo hablamos en cámara, a mí generalmente no me gusta. El Poder Ejecutivo apoyó la gestión del doctor Díaz desde el principio. Quiere decir que el representante del anterior Poder Ejecutivo estaba absolutamente consustanciado, absolutamente viabilizado con la posición del doctor Díaz que fue propuesto. Después el gobierno tuvo sus líos. Charles Carrera salió a echarle la culpa al código. Pero eso no es parte de la política de criminalidad que corresponde al Poder Ejecutivo. Pero ¿Cómo se va a mezclando dejar los librado campos. a...? Estamos mezclando. bien, sí mezclamos. A ver, 30 segundos. Una cosa es cómo las hacemos bien. Otra cosa es lo que hoy hay, ley, instrucción general, está mal. Ahora, ¿cómo lo hacemos bien? Nos sentamos. Yo propuse formas de cómo hacerlo. A la colegiada no se la llevaron. No, perdí por un voto. Para ayudar a los televidentes, antes de ayer que estuvimos este mismo equipo, conversamos y yo recuerdo que se dijo, pero claramente, algo sobre lo cual, Gustavo, quisiera conocer tu opinión, y es que a diferencia de lo que ocurría con el anterior gobierno, con el anterior... Estábamos todos los 5, así que nos tenemos que acordar. Con el anterior ministro, lo que ahora sí ocurría era un fluido y muy buen diálogo del secretario de Estado, en este caso Jorge Larrañaga, con el fiscal de corte. Y según, y le contesto. Y según el relato que tú estás haciendo, parece que antes sí estaban de acuerdo y ahora no. Lo escuchamos. Este es un Yo te asunto puedo sobre el cual contestar cuando quieras. me gustaría conocer. Y hay otro asunto que yo no logro entender y es, suponga el mismo ejemplo que puso Victoria, alguien que comete un delito, en este caso copamiento, que pueda negociar por un delito menos grave, ¿no es cierto? Ahora, yo entendí que eso solo aplicaba o solo podía ocurrir cuando la Fiscalía no gozaba de cantidad de pruebas suficientes, porque la gran pregunta que se lo hace a alguien, ya no que sea abogado, que haya terminado la primaria, ¿no es cierto?, es, ¿por qué si un fiscal tendría todas las pruebas para conducir a alguien a prisión por un delito, por sí solo o fruto de la exigencia de esas indicaciones, ¿verdad?, de esas instrucciones, ¿por qué teniendo todas las pruebas, servidito para patear el penal, diría, ¿sabes qué? Me voy a hacer el gol en contra? Es algo que
cuesta entender desde el más básico de los sentidos comunes, más allá de la derecha, de la izquierda, de distintas posiciones ideológicas. Es algo que cuesta entender. Bueno, te tengo que decir así, te agradezco la pregunta, porque me levantaste Bueno, un centro divino para cabecear. Primero, Larrañaga se quejó de que el abigeato no se persigue y el micronarco no se persigue. Se ha quejado en público, se quejó en la Comisión del Parlamento y se viene quejando de esa distinción entre los perseguibles y no perseguibles. Que después en la foto salga amigable y abrazado, no sé cómo. Recuérdeselo a su correligionario, el doctor Ojeda, que fue el que lo dijo acá el martes. Con mi correligionario tengo serias divergencias en múltiples aspectos. A ver, este lado ya habló bastante. Lo dijo el propio Ojeda. Espere que me levantó el centro de la segunda pregunta, que es hermosa, diría yo. Sí, disfrute la respuesta. La estoy disfrutando por adelantado. Los fiscales, si no van al proceso abreviado y tienen, póngale toda la prueba, tienen que ir a una cosa que se llama el juicio oral. Ayer el doctor Díaz refería que en Maldonado un juicio oral por un delito de homicidio llevó el trabajo de 4 fiscales durante meses por los requisitos insoportables que tiene el juicio oral. Ningún fiscal quiere ir a juicio oral y eso ya lo he explicado acá. Entonces prefieren en la tranza, la negociación, el regateo, el descuento, antes que ir a un juicio oral que tiene unos requisitos absurdos, que ahora se ha modificado en la LUC porque se generó otro procedimiento que yo participé también. Aunque tenga la prueba. Pero no importa que tenga la prueba, usted puede tener la prueba y Al Capone zafaba, mi amigo. Al Capone zafaba porque le pone 18 abogados que entre otras cosas le van a denunciar los fiscales como ha sucedido con el caso Balcedo. Le denunció a todos los fiscales por corrupción. Por favor. Esto de denunciar fiscales está de moda, por lo visto. Y ponga 18 abogados y le hace 200 denuncias a los fiscales y a esos fiscales. El fiscal, aunque tenga la prueba en muchos casos, y yo estuve en ese sistema, va por el abreviado porque el abreviado se soluciona en el día. El otro demora 8 meses. Así que agradezco la pregunta que creo que fue esclarecedora. Pasamos para el lado izquierdo. Mi izquierda. Bien izquierdo. A mí lo que me rechina de todo esto, que fue lo que dijo Ojeda el otro día, es que se meta en el presupuesto un artículo con respecto a las instituciones generales que no tiene nada que ver con el presupuesto. Tendría que ser discutido por fuera. Esa es la primera que me parece acorde. Lo otro, el fiscal general fue votado por unanimidad a todos los partidos políticos cuando se le nombró. Lo mismo que el Código de Proceso Penal, que a usted nunca le gustó mucho, también fue votado por todos. Casi unanimidad. Casi. Y lo que dijo Damián Ojeda, y no es la foto, es que hay un trabajo hoy por hoy de la policía y la fiscalía que no se daba antes, producto quizás de las ripideces de un nuevo funcionamiento del Código de Proceso Penal. Y que ahora están trabajando mucho mejor y dice, no me acuerdo, lo dijo y yo tampoco me acordaba, de una reunión de Bonomi y Díaz, en el cual se les atribuyen afinidades ideológicas por parte de lo que hoy son los miembros del gobierno, desde siempre, juntos. Y sin embargo, sí estuvieron Larrañaga y Díaz juntos hablando. Y Larrañaga ayer mismo, hablando de otra cosa, dijo, hay 766 presos nuevos en 3 meses, o no sé cuánto fue que dijo, de que asumimos, o 6 meses que asumimos. O sea que hay una cuestión de mejor funcionamiento del Código de Proceso Penal. Que no se puedan hacer todo. Usted quiere enrejar al país y meter a todo el que así roba una manzana, meterlo para adentro. Y si no, tenemos que tener 40.000 presos hoy, subía hasta un poquito exagerado. Que se ponga el tema de que algunos delitos son prioritarios frente a otros, tiene su lógica. Porque no hay capacidad de procesar a todos. Y los fiscales siempre, y usted fue el primero en quejarse del sobretrabajo que tenían los fiscales, que incluso fue un motivo por el cual renuncia, entre otras cosas. Usted pensaba hacer carrera política. Una mezcolanza, pero siga. No, pero digo, estoy tratando de mostrar las diferentes contradicciones que tiene su discurso con lo que es la realidad. Con lo que es la realidad, no, con lo que en todo caso manejan otros operadores políticos del gobierno. Que Larrañaga, a quien respeto y ha logrado bajar cifras, y se quejó en el Parlamento de cómo las instituciones generales le restringen la persecución de delitos, se quejó y está la versión taquigráfica frente a mis ojos. Que Larrañaga pueda tener más afinidad con Díaz, que tenga más afinidad con Díaz es un problema de piel. Los problemas de piel yo no me meto a tallarlos. Verónica. Bueno, son varios los aspectos que se han abordado aquí. Desde el punto de vista de la autocrítica de los fiscales, es un tema que también lo hemos abordado varias veces, porque las instrucciones, pueden conducir a esto del juicio abreviado, pero usted mismo está diciendo aquí que los fiscales eligen ese camino al cual no están obligados, porque muchas veces significa menos trabajo.
Y cuando usted dice, bueno, los acuerdos se realizan en el sótano de Fiscalía, también de algún modo está apuntando a la falta de confianza en sus propios ex colegas, ¿no? Porque creo que las instrucciones son generales dentro de determinados lineamientos, no obligan a pactar determinadas cosas o a negociar determinadas cosas, que muchas veces creo que a quienes no manejamos el ámbito del derecho nos llaman la atención desde el sentido común. ¿Cuál es el lugar para la autocrítica de Fiscalía? Y otra cosa que también me genera dudas es si este es el momento de hacer estas modificaciones, cuando por primera vez estamos viendo que los delitos bajan. Después podemos discutir a qué le atribuye usted eso, si sea a la pandemia o a lo que fuere, y con el mismo código, o sea, el mismo código que teníamos el año pasado, el mismo funcionamiento lo tenemos ahora y estamos viendo otros resultados. ¿No habría que esperar para eliminar esos lineamientos o por lo menos evaluar en el tiempo unos 6 meses, un año para después introducir cambios? Bueno, muchas preguntas, pero trataré de... A ver, hablaron primero las que me quedó en el tintero con García, que hay muchos presos. Haga la ecuación, 2002, número de presos y número de delitos, 2020, número de presos y número de delitos, y te va a dar 20.800 que tendría que haber, para empezar. No quiero poner a todo el país entre rejas, eso es el viejo discurso de los opositores. Por favor, le acabo de contar una anécdota en Maldonado, donde justamente por razones de humanidad tuve, lamentablemente, entre comillas, un desliz de no haber imputado la figura más grave y haber mandado a un muchacho de 18 años por rapiña 4 años y medio a la cárcel. Tuve ese pequeño desliz que a veces lo tengo. Sentido común. Tercero, bueno, el sentido común está. Queda un minuto, no es por desconfianza favor. en los fiscales. Acá, el sistema republicano no tiene por qué tener confianza en nadie. Por favor, el Poder Ejecutivo es controlado por el Parlamento. Y usted diría, ¿y por qué no le vamos a dar a un presidente elegido por el pueblo la posibilidad de que nadie lo controle? Nos tenemos que controlar entre todos. Bueno, entonces no es desconfiando. Las instrucciones no están tan mal, entonces. Pero espere un poquito, la instrucción no controla, al revés. Permite el descontrol porque negocian a diferencia de confesión. Entonces, las instrucciones habilitan mucho más el paño para que el fiscal se maneje con la total independencia, no la independencia técnica, la independencia de hacer lo que quiere en muchos casos. Bueno. Antiguamente, el juez, que era instructor y el que procesaba, participaba en la instrucción y eso daba mayor control. Fiscales, no por mis compañeros de hoy, pero fiscales procesados han habido, jueces procesados han habido, policías procesados, políticos procesados, abogados. ¿Vamos a confiar? No, el sistema tiene que ser de desconfianza normal y no posibilitar ese tipo de negociaciones. Diputado Zubia, muchísimas gracias. Se acabó el tiempo del bloque y se está por acabar además el tiempo de la hot sale de Castro. No se pierdan la oportunidad, ¿eh? Este domingo 13 de septiembre, último día de la hot sale. Descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados, cientos de ofertas para renovar tu hogar. No te pierdas las ofertas más hot, ¿eh? Hacé tu pedido cómodamente en castro.com.uy o por el 0800-8308 y te lo envían a tu casa o podés pasar por cualquiera de los locales de Castro. ¿Cómo haces, Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Pausa y ya venimos. Muchas gracias, ex fiscal.